Aquí estoy, caminando por la cresta del Cervino, como si estuviera acostumbrado a pasear por aquí. Realmente es la primera vez que subo. Lo he escalado en estilo solitario, sin usar más cuerdas que las maromas que encontré instaladas en el recorrido. Nunca planeé escalar el Cervino, y mucho menos de esta manera tan osada. Pero aquí estoy, en la cima de la escombrera más esbelta de Europa. Ahora incluso me estoy planteando bajar de la misma manera que lo subí. ¿Será una locura bajarlo sin sacar la cuerda de la mochila? Hace menos de 10 días hubiera dicho que sí. Pero ahora me defiendo como uno local. Me siento preparado. ¿Qué me hizo cambiar de actitud? Esta es la historia de mi escalada al Cervino. Vayámonos al principio. A ver, listillo, no hace falta tanto, ¿eh? Estamos en Maraña y vamos a echar un brindis. ¡Brindis! Porque Anselmo se va a ir al Cervino y queremos darle todo el apoyo del mundo para que le vaya todo bien. Como no tenemos papel de regalo, le hacemos un regalo para que lo lleves en el viaje y te acuerdes de Maraña porque te vamos a echar mucho de menos. ¡Y hagas cima! ¡Hostia! ¡Una camiseta personalizada! ¡Eso estás! Chula, A ver, Abigamo. Abigamo Films in the Cervin. En julio, a mediados de julio, unos buenos amigos, estos chavales, los abejorros, me han invitado a ir con ellos al Cervino. Así que vamos a iniciar la fase de entrenamiento para poder hacer el Cervino con un mínimo de seguridad. Vamos a dividir el entrenamiento en 3 fases. La fase física, que va a consistir simplemente en hacer ascensiones. La fase técnica, que esa es el entrenamiento en escalada, en roca. Y la fase de aclimatación, que esa la haremos allí cuando llegue. ¿Qué mejor lugar para entrenar que el macizo de Mampodre? Bueno, pues otro trámite importante, pedir la tarjeta sanitaria europea. Viene muy bien. Yo, como soy militar, he tenido que venir aquí al gobierno militar a que me la hagan. Bueno, no soy militar, soy guardia civil, pero para el caso, patatas. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando nos vamos de viaje. Me voy a ir con la furgo, esta vez no voy en avión, o sea que la he traído al taller a hacerle la revisión. Lo conseguirás. Mientras más cañas me meto, más convencido estoy. Pues nos toca hablar del calzado. Pues mira, el calzado que yo llevo unas semirrígidas. Unas semirrígidas que he comprado hace poco y, claro, tío, no me voy a ir a estrenarlas a los Alpes, tengo que domarlas. Y aquí estoy sufriéndolas un poquito, aunque no mucho, porque la verdad que son súper cómodas. Bueno, una de las peores cosas que se puede hacer cuando uno está entrenando para un pico de altura es juntarse con 2 runners de montaña. O sea, me están matando. Nos lleva cascaperro, bajando lo perdemos por ahí. Esto nunca me lo hacer en un entrenamiento. No me lo hacer nunca. Que está aclimatando para el Cervinio. Pero bueno, Cardín, donde yo voy no puedes venir. No dejan venir a perros. Pero sé que estás totalmente capacitado para subir. Lo tengo clarísimo, está más capacitado que yo. ¡Guau! ¡Qué viaje más largo! ¡Premios! Bueno, chavales, el camping está muy guay. Tenemos wifi, 2 pavos cuesta el wifi, ¿eh? A mí
me ha cobrado, bueno, lo tengo que pagar al salir, pero son 26 euros por día, furgo y tienda de campaña. Y se puede uno duchar y todo. Bueno, flipa la de cosas que me he traído para una semana. Si me voy a una expedición ya, la preparamos pistonuda. Ahí toda la comida, la cocinilla ahí debajo. Aquí tengo mi cochecito. Y aquí está mi dormitorio. Aquí duermo yo. ¡Viva Maraña! Primer día en el paraíso. Hoy me he levantado a las 7 de la mañana porque la actividad que voy a hacer es subir al Brayton. El plan es cogerme el teleférico y estar ahí arriba el máximo tiempo posible. Yo me voy a subir hoy aquí, a el Brayton, que tengo que coger esta línea de teleféricos. Y todo esto. Mañana me voy a subir al Castor, que está ahí, que voy a utilizar el mismo recorrido. Pasado mañana me voy a ir al Wellenkuppe, que está aquí. Desde el Wellenkuppe hay una vista impresionante de la Horley en el Cervino. Y luego me voy a ir a hacer el Tom, que estos cabrones no me lo han sacado, que me queda para aquí abajo. Se ve el día despejadito pero con alguna nube. Y aquí tenemos el camping donde estamos alojados, el camping de Tas, muy cerquita de la estación. Voy a esperar un rato porque mi tren a Zermatt sale dentro de 32 minutos. Tengo que controlar el tema de los horarios porque ahora me voy a tirar aquí media hora muerta y acaba de marchar un tren. Es que hay que ser... Vengo con la gallina debajo del brazo. Next South es próxima salida. Y yo pensando que era próximo pueblo. ¡Mola! 16 francos, que son unos 14 euros, ida y vuelta. Pues ya estamos en Zermatt. Aquí al lado, ahí está la estación. Y aquí, la oficina de turismo. Aquí podemos ver el tiempo que vamos a tener en los próximos días, en las tablets que tienen sobre la mesa. Por la mañana, yo creo que libro. Mira cómo huele a cabra. Estemos donde estemos, las cabras huelen a cabra. Me acabo de encontrar con un Pikachu ahí. Dentro de una semana, ahí arriba estaremos, pisando cima. Vaya día más cojonudo que tienen hoy en el Cervi, tío. Mi destino es este teleférico. Vamos a cruzar este puentito, que es el lugar donde todo el mundo se hace fotos con vistas al Matterhorn. Y ahora vámonos camino del teleférico. Ya tengo mi pase por 2 días. 2 días me han salido por 200 francos suizos. 5 francos son del depósito, que me los devuelven al devolver la carta. El último baja a las 4 de la tarde de ahí arriba. Tengo que estar al loro. Voy totalmente solo en la cabina. No hay ni Dios. Eso que es domingo, ¿eh? Aquí o la peña madruga mucho o yo me he dormido en los laureles. Mira lo que tenemos ahí. Ahí, ¿viste? Allá vamos. Me voy a meter un subidón aquí de casi 2000 metros de desnivel de golpe. Se me va a poner la cabeza como un tambor. Bueno, chavales, ¿qué queréis que os diga? Se te pone el estomaguillo así como con un hormigueo al ver esta piramidal. Ya veo el objetivo de hoy. El Brayton. Esto es el teleférico.
Vengo desde ahí arriba, he hecho 2 connections y tengo que parar aquí a fotografiarme con el colega, porque es que igual mañana hace malo y ya no lo volvemos a ver. Wow. Un mogollón de peña. Bueno, pues ya estamos en el pasillo de salida hacia el glaciar de Matterhorn Paradise. Pues ahí tenemos el Brayton. Míralos. Todo eso es gente. Ya estamos equipados con todo el equipo e iniciamos la andadura. Pues aquí estoy, como dicen estos, subiendo a paso andino al Brayton. Está el cielo súper cubierto de nubes, pero bueno, no parece que amenace lluvia. La peña me debe estar viendo súper chungo, porque me acaban de ofrecer unos japos, una barrita energética. O sea que debo estar ofreciendo una imagen al exterior súper penosa. Por Dios. El Brayton. Paso obligatorio para poder aclimatar. La verdad que solo por las vistas ya merece la pena echar el tiempo para subir hasta aquí, ¿eh? Bueno, aquí tengo la prueba de que los españoles no madrugamos para nada. Somos casi los últimos en llegar aquí al Brayton y los españoles. Entonces, todos, nos hemos encontrado todos. Buah, esto es una pasada. Mola mogollón. Vaya, crestita guapa. Mira qué pasada. El glaciar. Bueno, las vistas. Lo que cae esto para allá abajo, Es muy guay, Me extraña que la gente esté enganchada. Alpes. Voy a estar 15 minutines más para acabar de aclimatar y me piro para abajo. Atentos, atentos a la rimalla que viene. Mira, estas grietacas, si vienes solo, como vengo yo, como no vayas por lo segado, la puedes preparar como avancio. Y huyendo por lo segado, ojito, ¡Hay alguien! Qué cansado es esto, joder. ¿Os acordáis esta de la película? Pues no sé si es en El Resplandor. Unas niñas que van por un triciclo a toda hostia por el pasillo. Y parece un pasillo súper largo que nunca se acaba. Eso es lo que me está pasando a mí para llegar al teleférico. Bueno, esto es la caña, tío. Para poder estar aquí un poquito más aclimatando, te ponen vídeos. Estos suizos son la polla, tío. ¿Qué color trae el agua? Color glaciar. Me siento yo pasando por aquí como si fuera extranjero, tío. Vaya lugar más espectacular. Lo que puede traer una montaña, Bueno, una montaña y cordillera, porque es que, vamos, es todo guapísimo, todo lo que hay alrededor. Mola mogollón. ¿Quién dijo que la proteína es mala para la altitud? Es como la cerveza.
Bueno, ya estamos otra vez aquí, en Zermatt. Hoy tocan dos cosas. Me toca hacer el Castor, que es un 4200 y poco, y apretarme un punto más el cinturón de la mochila. Se pierde peso cada día, es una pasada. Muchos japos, muy majos además. Ayer me quisieron salvar la vida. Ya empiezo a ahogarme y estoy sentado. Bah, qué mal me sienta a mí la actitud, por Dios. Bueno, hoy salgo media hora antes que ayer. Tengo 6 horas y 20 minutos para volver al teleférico. Si voy viendo que a una hora determinada no he conseguido llegar a la cima, tendré que dar la vuelta. La subida al Breithorn no tiene, vamos, ni una décima parte de lo que tenía ayer. El Castor es este. Y el problema de esto es que tiene ahora una bajadita por aquí, que luego a la vuelta la voy a flipar. Pasa que está ahí, pero hay una tirada del cojón. Y ojito, cómo está todo de grietas, ¿eh? Pero más grietas bien profundas. Esto es maravilloso. Impresionante. Me queda afrontar la última subida al pico Castor. Estoy subiendo al ritmo que me permite el organigrama este físico que me ha tocado residir. Vengo de allí a tomar por culo. Estoy aquí en mitad de la pala esta que sube al Castor. Estoy tan hecho polvo que tengo que ir haciendo una diagonal. Cuando llego al cambio de sentido, parar a recuperar un minuto para luego seguir y así sucesivamente. Ha sido un infierno, tío. Ha sido un infierno, pero llegué. ¡Guau! ¡Qué grandes son los Alpes! Estoy solo en el pico Castor. No me lo puedo creer, he subido todo el camino solo. Y mira ahora la bajada. La bajada, ¿por dónde la tenemos? Por aquí abajo, ahí a saco. Hay ganas de saltar desde aquí, ir pom, 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 pom. ¡Uah, el cocorote! Pico Castor, 4220 y algo. Sobrado, tío. Enhorabuena, Anselmo. Para abajo se va toda hostia, con esta nieve tan cojonuda. Es que es nieve así como recién caidina. Mola mogollón. Pero ahora flipa, que tengo que subir hasta aquel collado allí. Me voy a cagar vivo. No es que haya puesto un fondo blanco. Es que se metió la niebla. Mires donde mires, no hay nada. Voy a seguir. Solo quería mostraros este evento que ha sucedido. Esta es la cuesta que me lleva al teleférico. Su puta madre. Llevo todo el regreso. Y unas ganas de vomitar. Casi no soy capaz de mantener el equilibrio. Tengo la cabeza como un bombo, el estómago revuelto, las piernas que no me responden. El brazo que sujeta la cámara, que me está empezando a entrar un calentón en él, que ya voy a tener que parar de grabar. ¡Ojo, qué duro! Es como subir a 2 picos. Llegué. No quiero saber nada de nadie. Me acabo de despertar ahora por la mañana. Al echar un vistazo al móvil, me encuentro con una noticia poco triste. Es que mi compañero de cordada ha tenido un esguince hace pocos días y no lo ha recuperado. Entonces, en principio, que iba a ir con él de compañero, pues ahora me tengo que plantear hacérmela yo solo. Samur, tío, si llego arriba, te la dedico a ti.
tercer día. Joder, vaya ritmo que llevo. Me voy a la estación de aquí de Tash a coger el tren que me lleva a Zermatt. Tengo las piernas destrozadas y la cabeza me zumba. Me he tomado un ibuprofeno que dicen las malas lenguas que va mejor que la aspirina. A ver si es verdad. ¡Fua! A tope. Aquí o muero o triunfo. De nuevo en Zermatt. Y ya tenemos aquí un cartelito que nos dice nuestro destino. El Rotorhütte. Nos espera una dura jornada. Menudo empiece. Joder. Ahí abajo está Zermatt. Aquí tenemos el Wellenkuppe. Primero vamos a subir al refugio que está aquí. Bueno, pues ya estoy en la zona del depósito glacial y me queda la última subidina que va por aquí, por donde la línea está de nieve y luego acetas hasta arriba. Estos son los restos de por donde antes subía la nieve, que el hielo llegaba por aquí arriba. Pues estamos en el refugio. Rotorhütte. Pues aquí tenemos el glaciar, porque voy a subir yo mañana y veo un poquito de huella hecha. O sea que bien, por lo menos sé que ha ido gente ya. Ya me he acomodado, me han dado esta cama. Las habitaciones están muy guay, forradito en madera todo y son grandes, ¿eh? Estoy a 92 pulsaciones. 92 pulsaciones tumbado. A 3.200 metros de altitud. Yo creo que tengo pulsaciones muy altas, porque yo normalmente tumbado ando por debajo de 60. O sea que estoy zumbando, ¿eh? A ver si durmiendo esta noche aquí ya voy aclimatando un poco más. Y vamos consiguiendo el objetivo. Me he vuelto a tomar las pulsaciones y me ha bajado a 72. 2 horas después. O sea que la cosa va muy bien. Ya nos estamos aclimatando. Tengo una barrigada que es que no puedo más. Todavía queda comida ahí. Impresionante, tío. Pues son las 4 de la mañana y ya todo el mundo está en marcha. Soy casi el último en salir. A ver qué tal se nos da el día. Estoy atravesando el glaciar del Wellenkuppe. Ya está amaneciendo al fondo. Mola esto de levantarse a las 4 de la mañana para salir a hacer cosillas. Por ahí viene otro grupo. Muy guay, pues seguimos para arriba. Ahora tenemos una trepadita de 3er grado por ahí. Ya hay gente aquí esperando para escalar. Y por ahí lo que me toca en un par de días. He ido dejando a la gente que tire por delante. Pues claro, como yo no me conozco el sitio, así veo por dónde se va. Bueno, aquí estamos afrontando el pasito de 3er más o 4. No lo he visto claro. Retirada. Por ahí vienen los guías escalando. Yo, nada, como voy en solitario, tiraré para arriba.
¡Guau, chaval, lo que aparece por ahí! ¡Guau! Seguro que a estas horas ya hay cordadas en mitad de recorrido. Mi último pasito para alcanzar la cima. Como aclimatación para el Cervino está bien, ¿eh? Pasitos parecidos a los que me voy a encontrar allí. ¡Guau! ¡Qué guay, tío! Lo estoy gozando muchísimo. Cada 30 metros me voy encontrando una reu. Yo que traigo una cuerda de 25, voy a flipar. Por ahí vienen las hordas de guías con sus clientes. Vaya cima más guapa de llegar. Para venir en solitario hay que tener el coco bastante bien amueblado, ¿eh? Y moverse bien en escalada, tío. Uf, cómo cansa grabar y hablar. Cima del Huelencupe. ¡Jolín, qué pico más técnico! Mira, por ahí abajo viene subiendo la siguiente cordada. No es un 4000, pero es una buena cima para aclimatar y para ir haciéndose a la idea de cómo es la escalada en esta zona. Me quedo con esta panorámica de El Cervino. ¡Qué pasote! Ahí podemos ver en todo su esplendor la cara norte. Quién sabe si algún día, ¿eh? Bonita escalada. Y ahora ya me piro. Papiro. Igual se guana Huelencupe. Igual Huelencupe. Y mayo, amoyara. Que no hay que poli en la harina de mi casa casi que poli en la harina. Que poli en la harina de mi casa casi que poli en la harina. Chispón. Tal como me fui, volví. Y ahora me quedan como 1600 metros de desnivel para abajo. Buah, me he comido un bocata ahí en el Hotel du Drif este, que es un hotel que está a medio camino entre el Rotterhout y Zermatt. Y hostia, me está dando un bajón que te cagas. No sé si no me tiraré debajo de algún pino de estos a dormir un rato. Hostia, chaval, cómo tengo las piernas. Hostia, qué pasada, qué pasada. Esto es mortuorio. ¡Re Dios, qué bajada! Hostia, qué paliza. Qué smooth criminal. Es una paliza. Una paliza. Una paliza. Bueno, vamos a ver cómo es mi día de descanso aquí en el camping. Se basa en estar aquí tumbado, estar echando tragos a esta botella de agua y venir al váter. No hago más que beber agua y mear. Está siendo un día de descanso súper acuífero. Ah, y de paso, también, pues me echo la colada de la ropa para llevarla limpia, porque la ropa limpia en montaña funciona muchísimo mejor. Bueno, el tren que nos lleva a Zermatt desde Tas es así. Aquí tiene una zona para llevar las bicicletas, para llevar el equipaje y una zona de asientos. Y la vuelta la puedes hacer cuando quieras, si sacas ida y vuelta. La bajadita de ayer con las zapatillas que yo llevaba como que me ha resultado un poco flojas. Entonces me he pillado unas tapas, la máxima esta de que no estrenes calzado, para hacer montaña potente me la voy a saltar a la torera. Vamos a seguir tumbando tiendas.
aquí también, en la calle principal, nos encontramos con este edificio que es el Alpincertem. Vamos a entrar a cotillear. De momento, en toda la boca, el Cervino. No sé cómo me lo monto, tío, pero todos los putos días se me quema la leche. Me voy al Dom. Siempre llevo la mochila hasta los topes. Joder. Y eso que hoy no necesito nada de material. El día del Cervino voy a tener que estudiar mucho el material que hay que subir, porque con toda esta carga la escalada va a ir muy mal. Hace un día cojonudo, pero la previsión es de que a la tarde venga el agua y por la noche también, que siga lloviendo. O sea que mañana quizás me espere un día mojadito. Hoy mi ruta empieza desde Randa. Voy aquí otra vez a la terminal de tren y me voy a coger un billetito para salir desde allí. La subida al Dom normalmente se hace en 3 jornadas. Una jornada de subir al Refuge, otra jornada para hacer la cima y bajar al Refuge y otra jornada para regresar. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros somos españoles, tío. Los españoles tenemos que ir siempre caninos por el mundo, sin pasta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que subir el primer día al Refuge, segundo día hacer cima y directamente para abajo, a muerte. Ya estamos en la estación de Randa. Nada más salir, subimos una escalerita y tenemos un cartelito donde ya podemos ver nuestro destino. Donghyut Uto, 4 horas y media. O sea, una palicita sobrado, tío. Pues nada, nos vamos para allá. Aquí en Randa también hay cabañitas de madera muy guapas, ¿eh? Ahí está Randa. Qué pueblitos más bonitos hay por aquí. Mira por ahí arriba cómo está metida la nube ya, ¿eh? Mira el glaciar ahí colgado encima nuestro. Por Dios, qué espectáculo. En el camino a la subida todo el rato me voy encontrando esas marcas. Todas las actividades que estoy haciendo ahora de aclimatación las tengo que hacer súper despacito. Mira qué pedazo de puente colgante. Hostia, tío. Qué pasada, macho. Pues me voy a comer una barrita y mientras tanto me voy a pasar por aquí. Mola la maza. Parece que estamos en el aire. No vea la calle. Ahí abajo queda esa estructura visible desde el espacio. Nosotros tenemos que subir todavía 700 metros de desnivel. Ahí me baja más gente. Es que se ve el Cervino desde cualquier pico que suba, ¿eh? Mire qué guay chipirui, que hay una escalerita. ¡Ole, ole, ole! El Refuge. Y la verdad que está bastante nuevecito, ¿eh? Mesas, nuevinas, todo huele a limpio. Casi que huele a madera todavía. Pues aquí voy a pasar la noche. Me acaba de decir un día que mañana muy mal día para subir al Dom. O sea que
Nada, subiré hasta donde llegue y media vuelta. Anda, mira, como en el albergue de Maraña. Flipas con el sitio. Me voy a comer un sándwichito de los que me he preparado, porque la cena no es hasta las 6:30, son las 3:30. Vaya subidita. Mira qué sitio más bonito. Tiene florecitas y todo. Son las 7:30, ya he cenado. A partir de esta noche entra un poco de mal tiempo. Mira ahí en el Weinscore. Es que he estado con unos suizos y me han enseñado a decirlo. ¿Qué? ¿Cómo lo viste, chico? Weinscore. Bueno, pues ahí tiene nube. Pero yo me voy a este de aquí. El DOM. 4.545 metros. 1.500 metros de desnivel desde aquí. El refugio, genial, nuevecito, con los baños dentro y todo. Bueno, tiene esta ducha. Maravilloso, maravilloso. Yo no me he duchado, soy un poco gocho. Bueno, tal y como estaba previsto, la meteo no ha fallado y está lloviendo. Así que voy a salir a mojarme un poquito, porque ya me he levantado a las 2 de la mañana, algo tendré que hacer. Objetivo, aclimatar. Bueno, pues hoy soy el único que he salido del refugio. Había otros 6 montañeros que se supone que iban a venir hoy, pero vieron cómo estaba la cosa y han decidido quedarse. Yo voy a subir unos metros hasta donde llegue. Bueno, ya estoy en el glaciar y sigue sin llover, aunque ya no veo las estrellas. Me he encontrado con un muro de roca aquí que pensaba que iba a ser más sencillo de afrontar, pero está claro, cubierto de nieve y está un poco peligroso. Por ahí veo catadiótricos, supongo que será por donde va el paso. Pues al final se hizo de día y he conseguido ver claramente el paso. Una trepada laboriosa, Espero que no nieve para que no me borren las huellas de la subida y poder seguirlas al bajar. Me llevará un ratillo. Ahí hay un rappel, joder, qué pena de cuerda, hombre. Seguimos para arriba. Mi idea inicial era subir por la cresta, pero veo que está la niebla metida, así que no me la voy a jugar. Me voy a ir por el glaciar, que por lo menos ahí tengo huella. Mira cómo cuelgan los seracs del Pico Dom. Estamos a 4.120 metros ya. He encontrado una huella buenísima. Mira, ahora que se abre un poco, se ve genial. Estoy a 4.350 metros. No te imaginas lo que me está costando avanzar. Encima voy abriendo huella con nieve por encima de los tobillos en muchos tramos. Estoy solo aquí. No hay ni Dios. Fíjate qué vistas tengo. O sea, qué duro es esto del alpinismo de altura. Joder. Lo que me ha costado, tío. Oh, impresionante. Vamos a ir hasta la cima. Pasín estrechín para llegar ahí, Bueno, pues aquí estamos con el colega. Pico Dom. Ahora, claro, a diferencia del otro día, el tiempo es malísimo.
bajar ya. Está empeorando el día mogollón. Una grieta. Tuve que saltarla. Otra. Mírala. La salto también. Esta bajada nunca se acaba. Yo no me explico cómo pude subir tanto. Yo para mí que han añadido metros. Hasta tomar por culo. Pues después de una horita de descanso aquí en el Refu, continúo bajando para Randa. ¡Hala! Cerramos conexión porque cuando llegue abajo no sé si tendré cara para mostrar en público. ¡Chao! Todo el grupo que se ha juntado aquí para venir a hacer el Cervino también. Todos los españoles que nos hemos reunido. ¿Qué pasa, Miguel, tío? ¿Estás tan nervioso como yo, tío? Estoy nervioso y eufórico. Algo. Yo estoy, tío, de unas ganas de que llegue mañana ya. Tremenda. Vamos a comérnoslo. De la misma manera que me voy a comer esta noche la cena, voy a tratar de comerme el Cervino. Porque el grupo que somos vale la pena por todo. Mira qué equipazo, ¿eh? Qué equipazo me ha arrimado para subir al Cervino. Mira lo que tengo aquí preparado para cuando bajemos celebrarlo a todo trapo, tío, porque estoy seguro de que vamos a hacer cima sí o sí. Y nos vamos a pillar un cogorzón bebiendo una botella de vino entre 6 o 7 que vamos a flipar, tío. Pelotazo del 8. Va a ser impresionante, tío. ¡Apa Cervino! Llegó el día clave. Me voy para el Refu de Horley. Me voy muy bien acompañado porque han venido el resto de componentes de esta expedición, aunque yo voy a ir solo, pero llevo un gran equipo detrás. Van a venir como 3 cordadas de gente detrás de mí. La salida es desde Zermatt, igual, allí cogeremos un teleférico que nos subirá hasta cerca del refugio de Horley. Luego tenemos unas 2 horas de pateo, que para mí serán más, porque vamos, no pienso quemarme en lo más absoluto en la subida. Voy a reservar mogollón. Ahí este es el equipillo. Algunos van a quedarse simplemente en el Refu y otros, pues nada, a intentar subir arriba. Hola Pedro, tío. ¿Es tu primera visita al Cervino? Hombre, no. David, ¿qué? Pues yo estuve el año pasado con mi hijo, pero lo vimos de lejos. ¿Hay alguien de aquí que ha estado alguna vez en el Refu del Horley? Sí, bueno, yo he estado 20 veces ya. Bueno, Yo sí he estado en la Suai, sí, donde nos va a dejar el teleférico, sí he estado. Y en la Cueva de Hielo arriba y en el Gran Paradise he estado. Todos los componentes aquí de este grupo no hemos estado nunca en el Cervi. Estamos en el intermedio del Telesilla, justo del punto donde salimos hacia el refugio de Horley. 2 horas y 10 minutos que serán más, porque vamos a subir súper de tranqui. Bueno, aquí el colega Miguel ni siquiera se ha fijado en lo que cogía y se ha pillado gaseosa. Menos mal que en el refugio venden botellas de agua, tío, a 10 pavos. No camping y no vivac. No podemos estar más contentos. Hemos conseguido llegar todos juntos al refugio Horley. Bueno, pues hemos llegado al refugio, hemos bebido un poquito de agua y hemos hecho lo propio que hay que hacer si se viene a hacer esta actividad sin guía. Pues es venir a reconocer el terreno, porque es una zona un tanto perdedora, y teniéndolo claro ahora por el día, cuando vengamos por aquí sin luz ninguna, puede resultar un poco más familiar. Aunque vamos a seguir sin comernos ni jota, pero bueno,
Mejor haber venido de día que no haber venido nunca. Nos estamos encontrando ya con las cordadas que bajan. Nos estamos haciendo una subida de reconocimiento y vamos, nos está dando mucha confianza esto. Se ve bastante pisadito todo. Yo creo que no debería tener problemas para encontrar la ruta. Eso sí, de noche esto es otra película. Han puesto unas maromacas. Mira, colega, mira, tío, mira qué vuelo más interesante. No me extraña que los que se caen desde aquí tarden tanto en rescatarlos, pobre. Hemos llegado a un punto. Sí, nos hemos pegado una pechada bastante. Hemos llegado a un punto en el que hemos decidido que ya vamos a volver. Nos hemos hecho, ¿cuánto? El 25% de la vía. Un tercio, hemos hecho un tercio. Un tercio. 400 metros de 1200, un tercio. Claro, bueno, nos hemos hecho un tercio solamente para reconocer. Si nos descuidamos, subimos hasta la cima para reconocerla. Coño, de seguir un poco más llegamos a la Solvay. Pues nada, es lo que hay. Mira qué bonito, ¿eh? Bajando la lista del Cervino. Nos faltan 300 metros de desnivel. No, por ahí no. Hemos venido por ahí. Y la maroma está a la vuelta, justamente. De eso. Hombre, claro. Por ahí he venido yo, que lo recuerdo perfectamente, con el nevero. Que ahí están los puntos azules. Que os he dicho, aquí hay puntos azules. Están ahí abajo, detrás de esta hay puntos azules. ¿Cuál es el plan para mañana? Bueno, pues el plan para mañana va a ser tirar para arriba. Voy a llevar equipo ligero, llevaré una cuerda, pero ya he visto los primeros 400 metros por lo menos guay. Para arriba a lo mejor la cosa se pone peor. Pero, joder, muy buenas sensaciones, ¿eh? Yo creo que si el tiempo está bueno, lo conseguimos todos. Mañana lo sabremos. Buenas noches, Cervino. Mañana nos conoceremos en persona. Buenos días. Son las 3:30 de la mañana y aquí estamos desayunando. Buenos días. ¿Preparado para la gran aventura del Cervino? Hombre, a ver, no queda otra. Buenos días. Buenos días. Pasaba por aquí y digo, voy a hacerme una tostada. ¿Qué tal dormiste? Joder, fatal, tío. Marqués. ¿Qué te voy a contar? Una puta noche en la sauna finlandesa. Qué verdad, qué calor. Solo me ha faltado un poquito de echarle agua a las piedras estas calientes. Pues en la misma onda que Marqués, ¿eh? Pero que estamos con la barriga llena, ¿verdad? Sí, bueno, Eso es que hemos cenado muy bien, tío. hemos cenado bien, pero el desayuno chungo, ¿no? O sea que... Hola Gerardo, se nos cae de la expedición por razones varias, ya nos contará el chaval. Bueno. Mira, chicos. Y bueno, Yo no sé qué os pasa porque decís que el desayuno es una mierda. y el brazo de gitano también lo he traído yo. Ya lo sé. Leche concentrada, mira qué pedazo de tamaño, que es un mojito, ¿eh? Bueno, pues este es el equipo que vamos a subir. Yo voy a seguir intentando subirlo sin ayuda de compañero de cordada. Bueno, esa es la entrada a la vía del Cervino. La romería que hay y la gente que hay abajo esperando. Solo no voy a estar, desde luego. Son las 4:10 de la mañana y ya hemos conseguido llegar casi a tocar la pared de entrada. Estamos a tope. Maravilloso espectáculo. Bueno, ya está amaneciendo, ya hay luz suficiente. ¡Buah! El espectáculo es una pasada. ¡Buah! Llevamos ya unos 500 metros
500 metros de desnivel subidos, 450 mejor dicho. El refu... ¿Qué colorín tiene eso de ahí arriba? ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Súper guay. De momento la cuerda circunstancial. Ya te digo. Para los que escalan, ¿eh? Ahí tenemos el refugio de Solvay. Estamos aquí mismo ya. Y debajo del refugio la placa Mosley. Gestionando la placa Solvay inferior. Ahí a tu izquierda, en la placa de la derecha, tienes una... Ahí. Movimientos un poco en adherencia. ¿Qué tal? ¿Lo has visto bien, no? Bien. Bueno, pues vamos a ver cómo es el refugio. Es todo de madera. Aquí tienen 2 colchones. Más raídos no pueden estar. Oye, pues está chulo. Pero, uff, ¿qué? Ah, aquí hay otro colchón. A ver aquí qué hay. Ah, el retrete. Jolín, tiene este retrete. Bueno, y ya está todo visto. Este refugio es para lo que es, para una emergencia. Aquí estamos en el Solvay. Vamos a parar unos segundos y vamos a seguir para arriba. Esto es maravilloso. En la Solvay. Nada más pasar el refugio, trepamos por aquí a la derecha. Por allí, los que van por allí, no. Mal. Allí, no. Aquí, guay. Bueno, pues nos vamos a meter en la Moseley superior. A ver si la Moseley superior también es igual de difícil o más. Bueno, pues se va gestionando. Pasote, toda la norte aquí. ¡Qué espectáculo! Bueno, por ahí vemos la subida, la procesión de gente y ahí está. Esperad. Menudo pasito colgado que hay aquí. En la cuerda mola que te cagas. Mira qué pasada, ¿eh? Casi sin querer ya voy adelantando bordadas. Aquí ya damos vista a la impresionante
cara norte. Ya estoy en las maromas superiores. Hay algo de nieve, pero creo que todavía no hace falta poner crampones. Va bien, va bien. Congratulations. Aquí baja toda la tropa. No, gente hay de cojones. Estamos en la Solvay. Miguel, Carlos, el Marqués y yo nos quedamos aquí, ¿vale? Estamos muy mal de hora y estamos cansadetes y renunciamos a la cumbre. Nos quedamos aquí, ¿vale? Congratulations. Qué guay. Estamos cerca. Esto debe ser la cima suiza. ¡Wow! No me lo puedo creer. A las 8:30 de la mañana, 4 horas después de empezar, ¡cima! Increíble, fantástico. He conseguido llegar yo solo hasta aquí. Esta ya está. Fantástico.
Estoy en la cima del Cervino, con un día extraordinario, impresionante, y con un fatiaco que alucinas. Aquí no puedo decir eso de que he subido solo, porque mogollón de peña, mogollón. Foto de rigor. Los días de aclimatación que he tenido han funcionado de puta madre, ¿eh? He llegado bastante bien, cansado, pero con la cabeza perfecta. A un Anselmo campeón, enhorabuena 1000 veces, tío. Ya has llegado. Enhorabuena a ti y a todos, tío. Eres un titán. Un abrazo gigante, colega. La imagen de la cima suiza desde la italiana es espectacular. Están llegando a cima los 2 abejorros que faltaban. Vaya sueño, tronco. Ahí les tenemos, tío. Atravesando el lugar más espectacular de todo el recorrido, ¿eh? Fíjate el patiaco que tenéis para ahí en toda la norte, ¿eh? Hay un porrazo, ¿eh? Joder, macho, te digo yo. Ahí estamos. 5 horas en llegar a cima. Sí, señor, tío. ¿Qué máquinas sois? ¡Grandes! ¡Grandes! Ese abrazo, Carlos. ¡Qué bueno! Los 3, tío. Ay. ¡Estamos aquí en la cima los 3! Increíble, tío, increíble. Ya no puedo hablar, ya casi. Qué buena. ¡Qué trabajada la cumbre! Bueno, nos queda la mitad todavía, chicos, ¿eh? Hay que bajar. Ya la mitad. Suave. Bueno, pues desde la Swing Suite nos despedimos hasta la bajada. Pues ya estamos bajando. Así va la cosa. Hemos subido y hemos bajado. Objetivo cumplido. El que diga que no hay que prepararse para subir al Cervino no sabe lo que está diciendo. Me voy con la sensación de haber trabajado muy bien para conseguir esta meta. Porque todas las actividades que he hecho yo por aquí han sido como un complemento para adaptarme a lo que yo me iba a encontrar en el Cervino. No solamente la altitud, sino tipo de roca, nieve, exposición. He conseguido subir al Cervino en 4 horas y bajar en 3. Ya esta será la última crónica que mande desde aquí, porque ya del Cervino, ¿qué más voy a contar? Si ya está todo contado. Bueno, chicos, un abrazo muy grande a todos. Enhorabuena, Bigamo. Ya me he enterado que has conseguido subir al Cervino en solitario. Muy bien, ¿eh? Pues estamos aquí en el refugio de Solvay y bueno, creo que este es mi límite. Si la cumbre fuera el Solvay, vale, la tendría. Pero no puedo subir hasta allá arriba. Me agotaría, no tendría fuerzas para bajar, eso sería peligrosísimo. Me llevo la satisfacción de haber subido desde Horley al Solvay, o sea, totalmente libre, toda la expedición. Y eso me ha dado un buen sabor de boca, eso me ha dejado ahí súper guay. Tenía muchísimas ganas de subir el Matterhorn, pero no, este viaje no va a poder ser. Creo que aún me tengo que preparar muchísimo mejor físicamente. Y es lo que hay. Ya está. Sé que mi límite ha sido este. Un besazo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day. It's my lucky day, my lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot.
What can I do?